conservando lo posible. Nunca mucho posible lo posible. Buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida. Zénéana, c'est le conseiller de la culture ici en Mexique. ¿Cuándo pasamos?
Me ordenaron empezar a las -4, falta un minuto. Por eso estamos aquí sentados sin empezar. Están llegando todavía algunos invitados. Bueno, muy buenas tardes. Me complace darles la bienvenida a todos ustedes en la tarde de hoy a la Embajada de Cuba. Preferimos empezar directamente sin muchas presentaciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Aguilera de la Paz, soy el embajador de Cuba en México. Y la verdad es que nos sentimos muy honrados con la presencia de todos ustedes. Hemos invitado a un grupo de intelectuales, de artistas y de periodistas mexicanos, escritores también, en la tarde de hoy. No voy a mencionar a todos los presentes por razones de tiempo, solamente quiero destacar la presencia de un gran amigo y colaborador de Fidel Castro y de los expedicionarios del Granma, que nos honra con su presencia, que es Antonio del Conde, el Cuate, como lo conocemos. Un día como hoy, pero de 1892, José Martí fundó el periódico Patria y cumplió lo que se propuso en el editorial del primer número.
nace este periódico, escribió Martí, por la voluntad y con los recursos de los cubanos y puertorriqueños de Nueva York, para contribuir sin premura y sin descanso a la organización de los hombres libres de Cuba y Puerto Rico. Por eso se toma el 14 de marzo para celebrar el Día de la Prensa Cubana. No hay mejor fecha. En el primer número de Patria, que apareció inicialmente cada sábado, la nota principal es la reproducción de las bases del Partido Revolucionario Cubano, partido que Martí fundó casi un mes después del nacimiento del periódico, con el objetivo de unir a todos los patriotas cubanos y puertorriqueños y organizar la lucha para alcanzar la independencia de Cuba y de Puerto Rico. También en la página frontal hay un artículo de Martí titulado Nuestras Ideas, donde expresa que Patria nace, y cito, para juntar y amar y para vivir en la pasión de la verdad. Fin de la cita. A la vez que ofrece sólidos argumentos sobre la imperiosa necesidad de alcanzar la independencia y la libertad mediante la guerra necesaria. En la página 3 de ese primer ejemplar, Martí razona en un artículo titulado A nuestra prensa, sobre el papel que le corresponde en la batalla por la independencia y la libertad. Y en tal sentido escribe, y cito, nace este periódico a la hora del peligro para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles por la unión y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden. Como homenaje al 120 aniversario de la fundación del periódico Patria, en el día de hoy se realiza simultáneamente en La Habana, Ciudad de México, Buenos Aires, La Paz, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, Washington, Kingston, Madrid, Berlín y Luanda, la presentación del libro Nuestro deber es luchar, que recoge las 9 horas de fructífero diálogo entre el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y un grupo de 117 intelectuales, escritores, académicos y científicos de 22 países, que tuvo lugar en La Habana el pasado 10 de febrero en el marco de la 21ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Pudiera decirse de este libro que escribió lo mismo que escribió Martí en aquel primer ejemplar de Patria, porque este libro nace también a la hora del peligro para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles por la unión y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden. Lamentablemente todavía no disponemos del libro impreso, por lo que lo presentaremos en formato digital. Ahí tienen ustedes la portada del libro. El libro tiene 208 páginas, de ellas 156, desde la 9 hasta la 164, contienen la transcripción del diálogo entre los participantes en el encuentro. Además hay una introducción de 2 páginas y al final un acápite con las fichas de las personalidades que intervinieron en el diálogo y 2 anexos. Uno de 11 páginas sobre la red de redes en defensa de la humanidad y otro de 21 páginas que es un ensayo del sacerdote y sociólogo belga François Huttard, titulado El bien común de la humanidad, paradigma del socialismo y concepto unificador de las luchas sociales. El único mexicano que estuvo presente en ese diálogo fue el destacado escritor Sergio Pitol, Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, 1999, y Premio Cervantes 2005, quien por razones de salud no puede acompañarnos en el día de hoy. Pero afortunadamente se encuentra aquí entre nosotros el doctor Fernando Martínez Heredia, destacado filósofo, ensayista e investigador social cubano, Premio de Ensayo de Casa de las Américas en 1989,
galardonado en 1996 con la Orden por la Cultura Nacional que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba y con el Premio de Ciencias Sociales en 2006, quien también participó en el encuentro con Fidel y accedió amablemente a acompañarnos para presentar el libro y narrarnos algunas de sus impresiones de este histórico diálogo sobre el presente y el futuro de la humanidad, con uno de los principales protagonistas de la historia contemporánea. No está Miguel Bonazo aquí. Iba a decir que también está invitado a este encuentro porque se encuentra en México el político, periodista y escritor argentino Miguel Bonazo, al parecer no ha llegado, que también participó en el diálogo y a quien si llega le pediremos igualmente que nos cuente algunas de sus impresiones. Le voy a dar entonces, sin más preámbulo, la palabra al doctor Martínez Heredia y posteriormente, antes de iniciar lo que esperamos que sea un diálogo también fructífero entre todos nosotros, vamos a presentarles un fragmento, algunas imágenes de la presentación del libro en La Habana, que se va a comenzar a la 1 de la tarde, es decir, dentro de 7 u 8 minutos aproximadamente, en la Casa de las Américas, para ver algunas imágenes y después entonces les propongo dialogar un poco. Y aprovecho para informarles también que esta presentación que está teniendo lugar aquí en la Ciudad de México en el día de hoy va a ser transmitida vía internet y es posible que en algún momento tengamos algún diálogo, si la técnica lo permite, tengamos algún diálogo vía internet con los participantes en la presentación en La Habana o en otras de las capitales que ya mencioné. Muchas gracias por su atención y le cedo la palabra entonces al doctor Martínez Heredia. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo he preferido leerles algo que no es muy largo para presentarles el evento que me parece necesario para que los que tengan mayor o menor información conozcan acerca del libro, de sus circunstancias, pero sobre todo del libro, ya que todavía físicamente no lo estamos teniendo. De manera que de ahí pudiéramos, como decía el compañero embajador, pasar a tener también intercambios, ¿no? Acerca de cuestiones más puntuales o de otro tipo que se muevan alrededor del libro. Estamos ante un acontecimiento muy importante para la cultura que quiere acompañar a los pueblos en la lucha por la liberación y volverse un factor activo e indispensable en el desarrollo de los seres humanos y sus relaciones. Nuestro deber es luchar, Fidel Castro con los intelectuales. El libro que estamos presentando hoy en 12 ciudades al mismo tiempo contiene un repertorio extraordinario de criterios de esclarecidos intelectuales acerca de temas que son fundamentales para la humanidad y para la vida en el planeta. Y es un testimonio excepcional de la profundidad y la agudeza del pensamiento de Fidel, de su capacidad de convocar y conducir y de su compromiso con los cambios que necesita la humanidad. Esas cualidades lo convierten en el líder político, a mi juicio, más descollante del mundo actual. El encuentro de intelectuales por la paz y la preservación del medio ambiente, convocado por la Red en Defensa de la Humanidad, fue el marco para la reunión con Fidel, en la que participaron 69 intelectuales de 21 países, que asistían a la 21 Feria Internacional del Libro de La Habana, junto a 48 escritores, pensadores y científicos cubanos. Se celebró en el Palacio de Convenciones el pasado 10 de febrero y duró 9 horas. Esta reunión había sido propuesta por Fidel un año antes, cuando en las mismas circunstancias nos reunimos con él a lo largo del día 11 de febrero del 2011. Fidel planteó entonces que estaba dispuesto a sostener un encuentro igual al inicio de la Feria del Libro de este año.
En la reunión del año pasado, Fidel había profundizado mucho en las gravísimas amenazas que se ciernen sobre la especie humana, tema central de aquel encuentro. En principio, ahora se continuaría debatiendo ese problema que pone a la humanidad ante una disyuntiva crucial. El capitalismo se empecina en ver al planeta solamente como un lugar donde obtiene sus ganancias, y su actuación implica una depredación ingente, al mismo tiempo que su desprecio por la vida humana hace crecer el hambre masiva al poner los precios de los alimentos en manos del capital financiero. La reunión próxima de Río +20 nos encuentra en una situación peor que la denunciada por Fidel en su famoso discurso en la Cumbre de la Tierra de junio de 1992. Pero el encuentro con los intelectuales del 2012 iría mucho más allá en su diversidad de temas, en correspondencia con las necesidades de los movimientos y las ideas avanzadas frente a los desafíos actuales. Entre otros destacados intelectuales estaban presentes Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y el mexicano Sergio Pitol, Premio Cervantes 2005, Fray Beto, François Autard, Estela Caloni, Ignacio Ramonet, Atilio Borón, Miguel Bonazo, Norman Gilvan y Carlos Frabetti. También participaron algunas ministras de Cultura de América Latina y de África. El ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, y Zuleika Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro, acompañaron en la mesa a Fidel. Al inicio, Zuleika presentó un texto extraordinario según Fidel, en el que aludió al inmenso arsenal nuclear que podría destruir a un planeta que duerme confiado todavía. Recorrió en apretada síntesis de elegante forma el hambre en África, la resistencia palestina contra el sionismo criminal, los niños de la calle que luchan por sobrevivir, la desventaja que confrontan los afroamericanos y los inmigrantes latinos y otros males del mundo actual. Abordó el peligro de la guerra en un mundo cada vez más injusto e inseguro y recordó una idea del líder cubano. Dice Fidel: la mayor contradicción en nuestra época es la capacidad de la especie para autodestruirse y su incapacidad para gobernarse. A continuación, Fidel les pidió a todos los presentes que expresaran libremente sus opiniones sobre los temas que consideraran importantes. Con paciencia y buen humor los fue escuchando. Estableció el diálogo, apostilló a veces alguna intervención e hizo un gran número de preguntas. Insistía: vine a escucharlo a ustedes, a aprender de ustedes. Fidel propuso que como un producto de la reunión debía salir un libro que recogiera todas las intervenciones, revisada por sus autores y con los añadidos que quisiesen hacerles. Paso a referirme brevemente a algunas de las intervenciones, sin ánimo de seleccionarlas por considerarlas mejores que otras, sino para ilustrar la riqueza de ideas, matices y perspectivas que contuvo la reunión. Ignacio Ramonet denunció las prácticas del sistema mediático global, donde la información funciona como una rara mercancía que puede ser gratuita, debido a que por intermedio de ella, dijo, el comercio de la información no consiste en vender información a la gente, sino en vender gente a los anunciantes. Sus productos, dijo Ramonet, son triviales, maniqueos, breves, muy simples. El poder mediático es gemelo del poder financiero. El primero tiene la función de domesticar a las sociedades y el binomio es más poderoso que el poder político, que ha perdido fuerza hasta el punto de que literalmente las transnacionales barren el piso con los políticos. Los medios son peones del poder financiero. Sin embargo, planteó Ramonet, Internet nos brinda hoy la posibilidad de construir redes sociales para elaborar y difundir nuestra propia información. Hoy tenemos herramientas, digo, que
que nos permiten intervenir, modificar, dar una opinión, y no solo pasiva interna, sino participando a nivel general. Nos permiten dirigirnos como ciudadanos, como quinto poder, capaces de hacer contrapeso a ese superpoder que se ha constituido. Las tesis de Ramonet alentaron una rica discusión en torno a lo que pueden y deben hacer los intelectuales para enfrentar el inmenso poder del sistema prácticamente totalitario de información y formación de opinión pública que pretende controlar a todos. Actuar, pensar y divulgar, aunque los esfuerzos choquen, como dijo Abel Prieto, contra la manipulación o el silencio. Adolfo Pérez Esquivel afirmó que la dominación no empieza por lo económico, que empieza por lo cultural. Frente al intento de establecer un monocultivo de las mentes, llamó a la resistencia frente a la dominación cultural. No tenemos recetas, dijo, pero tenemos formas de construir, de pensar y de hacer. Reivindicó la indignación frente a las injusticias, al hambre, a la pobreza, a la explotación, citando palabras del francés Merleau-Ponty. La pregunta es, dijo Pérez Esquivel, ¿qué hacemos frente a todo esto? El científico social argentino Atilio Borón, al mismo tiempo que se sumaba al reclamo de que el campo popular utilice las redes sociales, aclaró que la idea tan repetida de que el Internet fue el dinamizador social fundamental de los procesos recientes del norte de África choca con el dato de que apenas el 20% de la población tiene acceso a la red en esa región. Recordó además el origen militar de Internet. Fidel comentó en ese momento: han acabado con la privacidad de la gente, se meten en todo. Todos los seres humanos son vigilados por aquellos que se consideran a sí mismos campeones de los derechos individuales. La escritora y periodista argentina Estela Caloni expresó su angustia ante el silencio de los medios y de una parte de la izquierda frente a las guerras coloniales desatadas por los imperialistas desde 2001. Tenemos un tema ante nosotros, dijo, la información como arma. Ella es la que lleva a la guerra. Y añadió, si no podemos parar esas guerras, ellos vendrán después sobre nosotros. El silencio de los intelectuales, nunca más. Estela demandó una urgente reactivación de la red en defensa de la humanidad. Como ustedes saben, la red se creó en 2003, en los días sombríos en que se consumaba la invasión norteamericana en Irak, y parecía que el imperialismo podía hacer todo lo que quisiera. Mexicanos como Pablo González Casanova tuvieron un papel protagónico en el inicio de la red, que hoy existe en numerosos países. Este último planteo de Estela Caloni provocó una animada controversia que está recogida en el libro. El comandante sometió a Santiago Albarrico, intelectual español que vive en Túnez, a un interrogatorio acerca de la situación en el norte de África y datos de sus países. Santiago tiene una posición muy interesante respecto a los movimientos sociales y políticos que han conmovido a la región, y todos ganamos mucho con su respuesta a Fidel. Después, Fidel le pidió al escritor y fraile brasileño Frei Beto que hablara también. Beto agradeció a Fidel, dijo, por su paciencia, su diálogo, su capacidad para escuchar. En Cuba se hacen los cambios para mejorar la obra social de la revolución, dijo, que es evangélica, además de política e ideológica. Por darle comida al que pasa hambre, salud a quien está enfermo, amparo a quien está desamparado, ocupación a quien está desocupado. Sobre el estado actual del movimiento popular, dijo Beto, que es necesario, y habla de la hacer una autocrítica,
preguntarnos cómo está nuestra inserción social para la movilización política y qué proyectos de sociedad estamos elaborando junto con este pueblo, junto con los indignados, los campesinos, los desocupados. ¿Por qué no hay movimientos progresistas en el mundo, con excepción de los de América Latina? Dios. Ante la crisis financiera en Europa, ¿qué propuesta tenemos? Se habla de ocupación de Wall Street, que es un movimiento de indignación, pero mucha gente no se da cuenta de que Wall Street significa la calle del muro, y que mientras ese muro no se venga abajo, nuestra indignación no va a resultar en nada. Va a ser buena para nosotros, no para el pueblo. Dos cosas son fundamentales, continuó Beto, y ambas se han practicado en la historia de la Revolución Cubana. Primero, tener un proyecto, no solamente la indignación, tener una propuesta, metas, y segundo, raíces populares, contacto con el pueblo. Gramsci decía, el pueblo tiene las vivencias, pero muchas veces no comprende su situación. Agregó Beto, nosotros, intelectuales, comprendemos la realidad, pero no la vivenciamos. A lo largo de sus breves intervenciones, Fidel le recalcó a los intelectuales que el mundo está viviendo una coyuntura muy dura y difícil. En una de ellas afirmó que lo más peligroso es que los imperialistas controlan cada vez menos las fuerzas terribles y los procesos que han desatado, lo cual ilustró con la situación de los norteamericanos y los europeos en Afganistán e Irak, donde no pueden quedarse ni pueden irse, dijo. También expuso el grave peligro de guerra que se cierne en el caso de Irán. En otra intervención, el líder revolucionario abordó el espíritu solidario e internacionalista que ha primado desde el inicio de la Revolución Cubana. Cuando se iba la mitad de los médicos, dijo Fidel, hubo médicos dispuestos a ir a ayudar a Argelia. Después, en los viejos aviones Britannia que teníamos, se trasladó la primera ayuda a Angola. Lo hacíamos sin buscar ningún protagonismo. A estos principios y a una política honrada, no exenta de errores, pero honrada, se unió la experiencia. Sin esa unión no habríamos podido resistir. Y concluyó Fidel, las ideas que defendemos han partido de la experiencia, no son simplemente imaginaciones, lo hemos vivido. En la fase final del encuentro, y después de hacer caso omiso a médicos y familiares preocupados por tantas horas que llevaba en él, en un momento dado, una persona muy cercana a él le pasó un papel que decía son las 8:30. Y él dijo, aquí me pasan un papel que dice que son las 8:30, y lo botó. Fidel tomó un paquete de cables de prensa con noticias solo de los 3 últimos días, como le informó a todos, y leyó y comentó un buen número de cables. Esto le sirvió para someter a análisis un grupo de temas agudos que concurren a la situación del mundo actual y brindar sus reflexiones sobre ellos durante casi una hora. En los 20 minutos finales que siguieron, brindó ideas iluminadoras acerca de las realidades actuales y los caminos de su superación. Permítanme repetir solamente unas palabras suyas, de las cuales se ha tomado el título de este libro. Dice, nuestro deber es luchar. Aunque nos digan que el mundo está por acabarse en una hora, nuestro deber es luchar. Es difícil transmitir la carga de emociones que conlleva un encuentro como este. Los intelectuales visitantes incluían a unos
que han estado muchas veces en Cuba, conocen en un alto grado a su gente y sus problemas y mantienen vínculos entrañables con nosotros. Otros han estado poco y los conocen menos, aunque también practican una solidaridad ejemplar con Cuba. Pero unos y otros eran subyugados por la presencia y la palabra de Fidel, por su vitalidad y su entusiasmo, por la cortesía con que recibía las más disímiles manifestaciones y por la agudeza de sus comentarios, que unas veces abrían camino a las profundizaciones y garantizaban los disensos, y otras ayudaban a mantener encauzado el diálogo ante los floreos de algunos dialogantes. Todos estábamos pendientes de sus gestos y a la espera de que hiciera más intervenciones. Pero el líder de la Revolución Cubana cultivaba una gran contención y estimulaba las participaciones. Otra vez pensé que hay varios mundos dentro del que creemos que es uno solo, en torno a los ideales de la emancipación humana. La teoría más afín a la izquierda explica el condicionamiento social de las actuaciones humanas y de los designios individuales, incluidos los de las personalidades más destacadas. La condición de intelectual parece exigir una guardia permanente frente al influjo de los poderosos y los líderes carismáticos. Pero una y otra desaparecían ante Fidel. Aunque con matices diversos, todos reconocíamos la grandeza de aquel ser humano, la superioridad que no viene de que se tenga una jerarquía, ni de la pertenencia a una casta. Es obvia la trascendencia del libro que estamos presentando. El mundo actual está abocado a encrucijadas tremendas y se presenta muy compleja y llena de obstáculos la actuación de los que pueden plantearse y sacar adelante soluciones que sirvan al bienestar de la humanidad, a las liberaciones de los oprimidos y la conservación y nuevas relaciones con el medio en que vivimos. Pero existe una colosal acumulación cultural que proporciona un potencial a favor de las resistencias y las rebeldías, de los cambios y las creaciones. Entonces saltan interrogantes fundamentales, como la de si el capitalismo podrá o no podrá impedir que ese potencial se convierta en realidades, o si los oprimidos serán capaces de asumir y utilizar ese cúmulo de experiencias y de ideas para ponerse en marcha, hacerse conscientes, organizarse y atreverse a vencer. Los intelectuales y artistas que estén dispuestos a poner sus capacidades y sus sensibilidades en la balanza del lado de los pueblos podrán desempeñar papeles muy importantes para que se logre enfrentar con éxito aquellos desafíos. Esto hace más relevante el esfuerzo desplegado por Fidel al convocar a los intelectuales reunidos en el encuentro y en este libro. Nuestro deber es luchar, compartir sus ideas con ellos y poner el fruto al abrigo de su enorme prestigio. Y al mismo tiempo hace más relevante el rico conjunto de contribuciones que hicieron docenas de los convocados, puesto ahora al alcance de tantos miles de lectores que sabrán sacarle provecho. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho al doctor Martínez Heredia el esfuerzo realizado, porque como ustedes ven está algo agripado, Y si podemos ver ahora algunas imágenes de la transmisión desde La Habana, por favor. Vamos a ver si la técnica moderna funciona. ¿Sonido tenemos?
histórico diálogo sostenido el pasado 10 de febrero. Ustedes tienen la palabra. A ver, las damas primero. Nidia Gremi, yo les pediría que se presenten cuando hagan uso de la palabra. Les prestamos, tenemos un solo micrófono. Les prestamos el micrófono, les pediría que se presenten y que... Doctor, muchas gracias por su esfuerzo y que bien nos ha enriquecido. Simplemente una invitación a una reflexión a partir de la experiencia que usted tuvo personalmente con este diálogo. Queda entonces abierta la invitación, y es un desafío, para reubicar el papel del intelectual, no solo en América Latina, sino en el mundo, frente a las guerras corporativas y a los acontecimientos contemporáneos. Es de hecho este diálogo un desafío que les lanza Fidel para que asuman su posición histórica frente a estos desafíos. José Luis Alonso Vargas, del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Doctor Martínez Heredia, en estos días he estado leyendo algunos de sus textos y me asombra la claridad que tiene al recorrer no solo la historia, sino el análisis de las ideas, de su evolución desde que inició la Revolución Cubana hasta la fecha. Hoy creo que esta presentación que usted hace va en ese mismo camino, en ese mismo terreno. Por eso me atrevo a preguntarle, nosotros, los comunistas de los años 60, 70, 80 y hasta la actualidad, a la hora del derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista, el socialismo real, de la década del 90 para acá, sentimos una especie de orfandad y nos estamos recuperando, pero hace falta algo. En aquel tiempo teníamos un centro mundial en donde debatíamos los partidos comunistas y recibíamos de ahí más o menos una orientación general de la situación mundial y del qué hacer. Hoy nos hemos quedado huérfanos a nivel mundial, pero nos quedamos todavía protegidos a nivel continental porque existe Cuba y ahí se ha dado un debate permanente. Ha habido ahí bastantes eventos como los foros contra el ALCA, de donde surge el ALBA después. En fin, había habido algunos eventos más o menos sistemáticos y permanentes. Hoy este evento de intelectuales nos dice, nos enseña o nos ilustra que podría haber una especie de internacional de intelectuales de donde surgieran ideas renovadas y actualizadas mes por mes o año por año. ¿Qué piensa usted de esta posibilidad, de este propósito? Gracias. Buenas tardes a Manolito, embajador, y a mi querido y viejo amigo Fernando. Preséntate, por favor. No, Ángel Guerra, Periodista. profesor y periodista. Oyendo a Fernando, me venía a la mente lo que discutimos en las sesiones de hace varios años, del año 2003, cuando empezábamos a dar los pasos para constituir la red. Y las discusiones que tuvimos aquí en el foro que celebramos en el Poliforo Siqueiros sobre estos temas. No son temas nuevos. Indudablemente que Fidel ha hecho una cantidad enorme de contribuciones en cuanto a aportarnos más argumentos
en los años posteriores, sobre todo a partir de que él pudo escribir las reflexiones. Pero ya desde aquellos encuentros veíamos claro que el peligro de guerra, desencadenado a partir de la elección de Bush y de los atentados del 11 de septiembre, y el peligro al medio ambiente eran las dos más graves amenazas para la humanidad, y que ambas procedían del sistema social imperante en la inmensa mayoría de la humanidad, del mundo, que es el capitalismo. Ahora, indudablemente que es muy necesario continuar este debate. Yo comparto el reclamo de Estela Caloni sobre la necesidad de revitalizar la red. La red, indudablemente que nos ayudó, inclusive nos ayudó a conocernos mucho de nosotros en la propia América Latina, que ni nos conocía, porque hay que empezar por el problema de que hemos estado tan balcanizados que ni nos conocíamos. A veces no nos conocemos dentro de un mismo país, pero menos con América Latina. Eso sin contar el problema particular que México tiene con América Latina en esta etapa, que hay un divorcio, una separación, no solamente por la orientación del gobierno mexicano, obviamente un gobierno de derecha y entregado por completo a Estados Unidos, sino también porque en la izquierda mexicana no está claro este problema. O sea, en la izquierda mexicana no está claro que México forma parte de América Latina y que es indispensable que se inserte las luchas mexicanas dentro de las luchas latinoamericanas. Ahora, sobre estos problemas, en realidad la cultura dominante ha logrado en gran medida hasta ahora mantener su sentido común. Es decir, en las televisoras, en la mayoría de los periódicos, de las radios, no se habla de nada de esto, ni se discute. No hay ningún peligro ambiental, al contrario, lo que hay es un llamado frenético al consumismo en Televisa, en TV Azteca, en el otro, en los periódicos, en la radio, y el llamado frenético al consumismo es el llamado justamente al modelo de consumo que está asociado a esta degradación del medio ambiente. Y que ya lo que nos queda es muy poco tiempo para poder salvar a la humanidad. O sea, en realidad esto se decide en las próximas, para ser optimista, 3 o 4 décadas, si se sigue a este ritmo de producción y consumo. Fidel lo ha dicho muchas veces, se imaginan ustedes a cada chino consumiendo igual que un gringo. O sea, que cada chino consuma lo que consume. Bueno, pues no duran los recursos de la humanidad, nada. En 4 o 5 años se acaban todos los recursos. Ahora, asumenle la India, que está en un momento también de emergencia económica. Ahora, yo creo que en esta reunión, más que en ninguna otra, por lo que tú mismo dijiste, por lo que he podido leer, y algunas cosas que han salido ya en video, se insistió mucho en algo que a mí me parece fundamental, y es que hay que buscar aprovechar Internet. Internet, Fidel ha dicho que Internet parece hecho para los otros, para la revolución. Es un medio idóneo para lo que necesitamos, independientemente de las salvedades que sabemos, y es que los movimientos populares en África del Norte no los hizo Internet, ni que Internet lo va a resolver todo. Pero en Internet tenemos una trinchera que hoy mismo la estamos aprovechando. Este año, por ejemplo, no, desde fines del año pasado hasta hoy, ya vamos por 4 tuitazos desencadenados por Cuba Debate, que inclusive se logró que Twitter tuviera que reconocer por primera vez que Cuba era el trend dominante ese día en España, que siempre se habían negado a reconocerlo en tuitazos anteriores. Llegó a tal nivel que tuvieron que ponerlo
como trend dominante en Twitter de España. México se destacó Brasil, Argentina, aunque México en relación con los habitantes, si lo comparamos, pues podría hacerse mucho más. A mí me parece que es fundamental el uso de las redes sociales en función de esto. Aquí se está discutiendo mucho en las redes sociales, estoy hablando del caso de México, sobre la campaña electoral. Hay un ciberacarreo, o sea, los políticos están contratando a gente para que se les busquen amigos y seguidores. Ya está estudiado el fenómeno del ciberacarreo. Hay un estudio de una compañera de la jornada argumentando muy claro cómo funciona el ciberacarreo. Es decir, que nuestros adversarios ideológicos y políticos están utilizando Internet para eso. Nosotros tendríamos que organizarnos para ir en sentido contrario, pero ir más allá de las campañas electorales, porque sin menoscabar ni subestimar las campañas electorales, yo creo que además la única vía de transformación que tenemos a la mano hoy por hoy es el voto. O sea, no es momento de lucha armada. No digo que se acabó para siempre la posibilidad del uso de la lucha armada, ¿verdad? Eso no lo puede decir nadie, pero hoy no es momento de lucha armada. Sí es momento de votación, de campañas electorales, pero hay que ligar con las campañas electorales estos debates. Y además hay que presionar a los políticos, incluso los de izquierda, para que hablen de estos temas. Que no hablan de ellos y no se discuten, a veces inclusive porque no es conveniente desde el punto de vista electoral. Imagínense ustedes decirle a la gente, hay que apretarse el cinturón, hay que cambiar el consumismo. Se imagina la clase media, el susto, ¿no? Son contradicciones que tenemos. Por ejemplo, en Venezuela se está consumiendo más ferozmente que nunca en la época de Chávez, porque claro, ha subido enormemente los ingresos de la población y aquellos sectores que estuvieron reprimidos el consumo, pues ahora quieren consumir igual que todos los demás. En realidad cambiar esta mentalidad no va a ser fácil. Esto va a llevar un debate muy grande y ese debate únicamente lo podemos hacer en los medios alternativos, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que los otros medios cada vez se concentran más. Hay 6 grupos que controlan los medios del mundo entero. Está estudiado, hay un trabajo de Genaro Villamil, lo pueden buscar en internet, ponen Genaro Villamil, del grupo monopólico, y ahí están. En Google va a salir el trabajo donde va uno por uno y van a ver ustedes, es la mejor demostración de que no puede haber libertad de prensa. Eso es mentira. Esa es la tomadura de pelo más grande que hay en el mundo. ¿Cómo es posible que CNN diga que es la voz de la que no lo tienen? Este de aquí de México, el Mayito ese, somos la voz de los que no la tienen, y resulta que eso es un pulpo mediático que tiene cines, televisoras, radios. Es una cosa que es imposible que le dé voz a más nadie que no sea los millonarios. Entonces, este debate ideológico no se está llevando a cabo porque los medios de que disponemos, bueno, medios comerciales en México, no voy a hacerle propaganda al medio donde yo trabajo, que en realidad son y al mismo tiempo luchar contra el imperialismo. Realmente no sé cómo se podrá hacer eso, pero bueno, lo estamos viendo. Y eso a pesar de que ya Wikileaks se reveló que descaradamente Estados Unidos está metiendo armas y está metiendo terroristas y entrenando para introducirlos dentro de Siria desde el año pasado. Ya sabemos bien claro eso, ya lo tenemos bien claro. Entonces a mí me parece que hay muchas cuestiones
de este tipo que es necesario debatir y que no están en nuestros debates habituales. Gracias, es todo lo que tenía que decir, perdón si he tomado más tiempo de la cosa. Soy Caridad Mazón, investigadora cubana. Yo creo que no conocía el trabajo porque estoy aquí en México desde el día 11 de enero, pero sí conozco muy bien todo lo que ha hablado Fidel al respecto. Por tanto, como intelectual, yo le pudiera agregar al título: nuestro deber es luchar, y entre paréntesis, unirnos, olvidarnos ya de todas esas divisiones entre marxistas, comunistas, socialistas, izquierdistas, demócratas, etc. Y poner en un punto central hacia quién tenemos que luchar o contra quién tenemos que luchar y acabarnos de unirnos. Organizarnos, porque como muy bien se dice en el libro, estos indignados pueden estar muy indignados, pero si no hacen nada concreto para resolver sus problemas, no se van a resolver los problemas. Y en tercer lugar, pensar como intelectuales, como bien dijo Fidel, que nosotros tenemos que proyectar lo que queremos hacer, lo que sea viable y lo que sea atractivo para el resto de las personas que a lo mejor no entienden cómo hay que hacerlo. O sea, unirnos, organizarnos y proyectarnos. Nosotros tenemos ese deber, y yo sí estoy muy de acuerdo con Fidel, que nuestro deber es luchar. Bueno, mi nombre es Alberto Jankowski, soy periodista y soy escritor. Quisiera hacerle por un lado una pregunta al doctor Heredia y pues, después planteo el otro planteamiento. La pregunta que no sé si Fidel lo retoma en su libro es lo siguiente. Se habla mucho del papel social del intelectual y del escritor a nivel continental. Bueno, yo me pregunto, ante millones de hambrientos, desengañados, perdidos, estamos hablando de una masa enorme de gentes, incluyendo Cuba, nuestro país México. En opinión de usted, doctor Heredia, retomando a reserva, que no conozco la información del libro del comandante Caso, ¿cuál podría ser tentativamente, y subrayo, tentativamente, cuál podría ser un diálogo eficaz, realmente intelectual, que no sea vocinglero ni demagógico, que esté realmente apelado, realmente haga un diálogo ante el desengaño colectivo, ante la falta de estímulos reales que empezamos a sostener de que el sistema capitalista fabrica falsos estímulos con toda una fraseología ampulosa. Inclusive el intelectual latinoamericano es muy ampuloso en su discurso. ¿Cuál sería un diálogo concreto entre las fuerzas populares a una masa de manera concreta del intelectual desde la perspectiva de Fidel? Esa es mi primera pregunta. Ahorita otra. Gracias. Primera ronda. Bueno, tenemos una primera ronda realmente. Yo soy masoquista, así que no hay problema. Desde Lidia le planteaba ese tremendo problema de la reubicación del intelectual ante los desafíos. Y claro, José Luis Alonso nos lo plantea desde otro ángulo. Pero desde ahí, desde el inicio, comenzamos con un problema que es principal. Es decir, cómo hacer para no ser un adorno. Cuando yo era niño, pues la cosa estaba quizás un poco más clara porque la simplificaban mucho.
O sea, los había que servían directamente al capitalismo, los había que servían como adornos y se podían portar de alguna manera incluso escandalosa a veces, pero eran adornos. Y algunos rebeldes terribles, porque no había manera de entenderse con ellos, había que liquidarlos o callarlos por lo menos, calumniarlos, dejarlos de un modo que no tuvieran fuerza ninguna social. Yo recuerdo que cuando yo era niño, nadie conocía prácticamente a Mariátegui entre los compañeritos míos. Nosotros tuvimos que tener una experiencia práctica tremenda antes de conocer a Mariátegui. Y ya había sucedido su vida y su obra. Habíamos tenido también inclusive como el propio movimiento al que él participó le había vuelto la espalda. Y llamaban desviación mariateguista al pensamiento de Mariátegui. Es decir, el problema es complicado. Ahora se ha complicado más. Pero por suerte, ahora tenemos una conciencia que no teníamos. Cuando yo era muy joven se hizo en La Habana un congreso maravilloso, se llamaba Congreso Cultural de La Habana, en enero de 1968. Ahí discutimos a fondo muchos centenares de personas acerca de lo que llamaban entonces el compromiso del intelectual. Otra vez la cuestión, pero ahora mejor, porque se habían aclarado algunas cosas. Ya había pasado la época del enfrentamiento entre fascistas y no fascistas dentro del campo capitalista, y se estaba viviendo la experiencia de una democracia como forma de gobierno que se trataba de extender en el mundo y a la vez escamotear a los pueblos lo que sería la verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Es decir, entonces ya el problema implicaba que los intelectuales les era más difícil ser adorno, les era más difícil ser piedra de escándalo. Por otra parte, la cultura como alta cultura estaba dejando de ser también un refugio, se estaba democratizando la cultura. Pero los imperialistas aprendieron a democratizar la cultura y a valerse mucho de esa democratización, y se hace hasta el día de hoy, para manipular de otro modo, para inclusive controlar la formación no solo de la opinión pública, sino incluso del gusto, controlar el gusto. Entonces, por eso decía, las cosas se fueron complicando, pero las experiencias prácticas han sido decisivas. Me parece que Fidel tenía tanta razón, por eso cité cuando él dice, no era imaginación solamente. Nosotros vivimos lo que pensamos. Cuando yo era muy joven, los intelectuales teníamos que plantearnos cómo hacer para ser de verdad revolucionarios. Si se podía amar a Europa y a la vez los europeos estaban asesinando a los argelinos. Y una parte de la izquierda no comprendía que había que apoyar a los argelinos, incluso en el país de los asesinos, que era Francia. Por eso cuando Fidel dijo en este encuentro, nosotros fuimos a Italia y compramos cañones en Italia y se los dimos a los argelinos, cuando no teníamos todavía prácticamente nada, a inicio de los 60. Que eso nunca lo había dicho, él de vez en cuando diciéndolo. Y se lo dimos a los argelinos. Entonces uno recordaba cómo la izquierda se preguntaba si era posible ayudar a los argelinos que no estaban claros. Los argelinos quizás sufrían mucho, pero no eran revolucionarios porque no eran marxistas-leninistas, por ejemplo. Hemos avanzado mucho. Hemos avanzado muchísimo. A veces somos demasiado pesimistas. Fidel lo decía también en este encuentro. No hay que ser pesimista, aún en situaciones límites. Y por esto me meto a la vez con Lidia y con José Luis Alonso, porque él nos decía, y yo entiendo muy bien esto, nos sentimos náufragos, como decía, huérfanos, claro, sí, son cosas trágicas, huérfanos los comunistas. Y es porque teníamos un centro mundial, es decir, teníamos un techo que estaba sobre nosotros,
cómo quedarlo a la intemperie. Y entonces él dice, y yo le agradezco mucho porque sé lo que quiere decir, tenemos a Cuba. Cuba es lo que tenemos. Bueno, hemos tenido siempre, yo creo que ha sido uno de los aciertos de Cuba. Fidel hablaba de los errores. En otra cita que hice, una política, dice, consecuente, con errores pero consecuente. Pero hemos tenido entre los aciertos no pretender nunca hegemonizar, no ser el centro. Y eso nos da una posibilidad ahora que las cosas tienen que resolverse de un modo muy complejo. No somos los simplificadores de nada. No venimos a simplificar nada y a decir, ya te puedes sentir tranquilo y dormir bien porque te tenemos la solución de las cosas. Síguenos a nosotros. Con esto vas a resolver. Somos el nuevo centro. No, no, no. No es así. Es muy duro salir a la intemperie cuando uno está acostumbrado a tener un techo. Pero hay que encontrar a la intemperie los caminos. Entonces, en ese sentido, yo creo que se trata, y Ángel Guerra nos ha hecho un recorrido formidable, él es así, muy amplio, demasiado amplio para mi garganta. Pero cuando él dice que la izquierda tampoco está clara en cuestiones importantes, que Estela Caroni tiene razón. Bien, el problema es que también hemos tenido una vida entera de autocríticas. Por lo menos cuando yo me hice militante aprendí que lo más interesante para ser un militante es la autocrítica y que si la hace bien tiene futuro. Y a mí no me gustó. No me gustó, honestamente. Porque eso de tener futuro casi nunca tiene que ver con la que entregarse de verdad a la causa. Entonces, a mí me parece que lo importante es cómo nosotros logramos no chocar tantas veces con la misma piedra. No repetir contra los capitalistas las maneras de dominar de los capitalistas. No repetir contra las dominaciones las maneras de ser de las dominaciones. Eso es fundamental. Es difícil, pero es fundamental. Es decir, no solo tenemos que ser opuestos, tenemos que ser diferentes, incluso muy diferentes. Y en ese sentido, es verdad, a veces uno se siente abrumado ante la fuerza, por ejemplo, de un consumismo frenético o de un silenciamiento. Los 5 héroes cubanos presos en los Estados Unidos confrontan casi 14 años después de estar presos, aunque en Estados Unidos prácticamente nadie sabe de ellos. Y miren que ahí sí hay medios masivos de comunicación. Pero ellos saben qué cosas se debe comunicar y qué no, y cómo se debe comunicar y cómo no. Entonces, ¿cómo hacer? Después que uno ya sufrió y lo que se plantea es actuar. Bueno, entonces, es imprescindible encontrar los caminos, pero los caminos no son unos. No son unos. Son muchos. La Colmenita, esa cantidad de niños cubanos, niñitos cubanos que parecen a veces enanos. Uno dice, tiene que ser un enano, tiene que ser una enana, porque no es posible que sea un niñito y sepa tanto y actúe tan bien. Hicieron una gira por Estados Unidos, no hace mucho, y fue un éxito completo. Y muchísima gente que pudiera haber sido absolutamente indiferente se emocionó y lloró y preguntó. Entonces, ¿qué? ¿La solución era la Colmenita? No, pero el grave problema es que no se nos ocurren muchas colmenitas para cosas diferentes. Porque esa Colmenita ha sido una maravilla. En los Estados Unidos, donde existe, a mi juicio, el pueblo políticamente más subdesarrollado de la Tierra, el norteamericano. Donde un candidato como el que está ganando ahora en las primarias para los republicanos dice
dice que no obtuvo el triunfo en la parte norte de la Florida porque ahí la gente era demasiado conservadora. Dios mío, ¿cómo será esa gente? Y sin embargo, los intelectuales, y aquí por eso vuelvo a la primera pregunta y al conjunto del fondo, los intelectuales tenemos deberes muy grandes. Cuando Fidel dice nuestro deber es luchar, yo recordaba que las consignas siempre son muy simples. Ahora, ¿cómo hacer eso, una cosa real, de una manera muy complicada? Es muy complicado. Se puede ser sectario, se puede ser dogmático y se puede ser muy puro inclusive. Y uno dice, yo estoy solo, nadie me sigue, pero qué bueno soy. Soy buenísimo. Sí, pero estoy ayudando. Y por eso creo que Beto hablaba de la indignación y la insuficiencia de la indignación. Es insuficiente la indignación cuando no va acompañada de cuestiones positivas. Seremos muchísimo más peligrosos si además de indignarnos somos capaces de crear. Y ahí vemos por la otra cosita, que es crear. Es decir, a mí me parece, y aquí Caridad Mazón y Alberto nos están reclamando los dos, es realmente crear. Es decir, cuando uno dice hay que luchar, hay que organizarse, hay que pensar ser viable y ser atractivo, o cuando dice cuál puede ser tentativamente un diálogo real, un diálogo que enfrente el desengaño colectivo. Entonces lo que se está planteando es que hay que crear. Es decir, nosotros nos hemos obligado a hacer política, pero a hacer una nueva política. A repetir la política con una cara muy seria no va a servir de nada. Nosotros estamos obligados a firmar manifiestos, por ejemplo. Yo lo digo porque yo he firmado unos cuantos manifiestos que a veces trato de ni enterarme. Pero cuando Estela dice, hay que hacer algo más que firmar manifiestos, tiene razón. Y es malo. No, no es malo. ¿Cómo va a ser malo? Evidencia que hay un grupo selecto de personas que considera que algo es justo y puso su firma. Y yo he tenido esa experiencia. Y con compañeros y compañeras que quiero mucho. Dice, ya tenemos entre los firmantes 2 premios Nobel. A mí me alegra, pero a la vez me doy cuenta que entre los premios Nobel hay varios bandidos, incluso el Nobel de la Paz. De uno. Y entonces hay que hacer algo más también, hay que ser creativo. Hay que encontrar nuevos modos. Claro, y los intelectuales estamos obligados a ser creativos. No es porque seamos los más creativos. Somos creativos de una manera. Los demás son creativos también de otra. Pero lo nuestro tiene, por lo general, una posibilidad que la mayoría de los seres humanos no tienen. Nosotros comunicamos un anhelo de belleza, una angustia. Nosotros tenemos vías que la mayoría de la gente no tiene. Para que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que escribimos, lo que pintamos, sea reproducido, sea conocido. Entonces tenemos más deberes. Si nuestro deber es luchar, el de los intelectuales, vamos a multiplicarlo porque es por lo menos que podemos hacer. Vamos a hacer una segunda vuelta. Decir 2 cosas. La primera, antes de retomar la segunda pregunta que yo planteé hace un rato, y no quiero acaparar la atención de la gente. Les agradezco la atención, no quiero acaparar, insisto, la atención de la gente. Por un lado, creo que el intelectual, no voy a echar un gran discurso, creo que el intelectual está en el debate entre la autenticidad y la pertenencia. Si hablamos a nivel pueblo, tiene que realmente tener una regambre popular y de estirpe popular y no solo un discurso así enorme, por un lado. Esa es una acotación nada más al margen. Y mi segunda pregunta, que es la que iba a plantear hace un rato,
Y es eso, algo que quizá no se plantea tanto Cuba, aunque tengan sus intelectuales en concomitancia con nosotros los mexicanos. ¿Qué hacer? Y esa es una pregunta doble que me formulo en privado y me formulo a nivel ahorita público. ¿Qué hacer cuando el intelectual latinoamericano está en una búsqueda de autenticidad? Si el capitalismo está copando intelectuales y tienen nombre y de mucho peso y tienen premios, ¿qué hacer cuando el sistema capitalista compra a gente que habla en un doble discurso político, en que el intelectual dice está comprometido y no está comprometido realmente? Y acabo con esto. ¿Qué hacer cuando realmente el intelectual cubano que necesita un foro, escaparate, decir México? ¿Y qué pasa si México, sus intelectuales, la mayor parte son pequeños burgueses? Muchas gracias. Alfredo de la Rosa, no soy intelectual, pienso que más bien me considero un trabajador del arte. Además soy impresor y panfletario. Por ahí finales de los 50, yo me formé políticamente con los viejos refugiados españoles. Fui testigo de unos tremendos debates, unas discusiones tremendas sobre cómo habían perdido la guerra. Y reflexionando, llegaban a la conclusión de que la habían perdido porque habían luchado contra ellos mismos. De esos viejos revolucionarios, luchadores, había un anarquista, Ricardo Mestre. Y en una ocasión me dijo lo siguiente: la historia de un hombre en el contexto histórico universal no es ni un segundo, ni la milésima de un segundo. ¿Por qué entonces, si es tan breve nuestra vida, llenarla de cosas vanas y ruines y no llenarla de obras de valor? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque por regla general los intelectuales y los artistas se envanecen con mucha facilidad, escriben apenas una cuartilla y se sienten escritores, manchan una tela, ya son pintores. Yo creo que hay que recordarle a los intelectuales, a los artistas, que entre más humildes es, pues se puede tener más valor nuestra obra, y que no vale la pena trabajar para tener fama, trabajar nada más por tener un foro, sino que hay que comprometerse con nuestra clase, comprometerse con la humanidad, comprometerse con la gente que vemos en los barrios marginales, en el campo, donde de verdad se padece. Creo yo que por ahí deberíamos de tratar, más o menos, cuando menos aquí en México, de hacer un llamado a los artistas intelectuales a no sembrar en la arena. Tenemos que luchar por transmitir, como decía el señor, las angustias, las luchas, los triunfos, todo lo que podamos percibir por medio de nuestros sentidos. Muchas gracias.
Martínez. Hay un intelectual nicaragüense, Orlando Núñez Soto, conocido por muchos de los que aquí están, que resumía: el intelectual tiene que ser necio. La postura de Orlando. Estamos hablando de un guerrillero sandinista, militante sandinista, y que hasta el día de hoy sigue siendo sandinista. Lo bueno es que sigue siendo necio. Conozco otro intelectual que está ahí sentado que cumple con el requisito, y me alegra que así sea. Y solamente pues para estimular un poco la reflexión con una frase de Silvio: ¿hasta dónde debemos respetar las verdades? Para animar un poco esto, quería informarles que tenemos previsto un brindis después que terminamos con el diálogo. Ya veo caras de almuerzo, ¿no? De comida. No tanto. Sí. Bueno, ahora es más cortito y yo voy a hacerlo también, pero tan bueno como la primera parte. Y comenzamos con la segunda pregunta de Alberto. ¿Qué hacer? Incluso ellos tienen tanto poder para comprar, para cooptar, para tener a su favor hasta intelectuales falsamente comprometidos. Y yo realmente, más que contestarle, le dejaría que le contestara a Alfredo de la Rosa. Porque Alfredo de la Rosa, a quien yo acabo de oír ahora por primera vez, nos explicó con esa humildad que debiéramos tener todos los intelectuales, que él pues no lo es, porque él lo que es artista, impresor. Sin impresores no hay nadie de los que escribe que llegue a ninguna parte. Si no le imprimen lo que escribió. O sea, a lo sumo su familia se entera. Pero yo decía esto porque él no nos preguntó nada. Él simplemente nos planteaba por qué llenar de ruindades y de esquindades una vida que es tan breve. Y partió de recordar a lo que fue la última gran jornada ideológica antes de la Gran Guerra Mundial Segunda, que fue la Guerra de España, la guerra al cuyo calor ideológico se formó Ernesto Guevara de la Serna, y se formó tanta gente en América Latina, incluidos nosotros los muchachos cubanos que cantábamos las canciones de la Guerra de España con el fusil en la mano cuando éramos jovencitos. Sí, de Valencia. Pero yo decía porque él encontró una enseñanza grande. Yo lo que quiero nada más es repetirla. Perdimos por luchar contra nosotros mismos. Impresionante. Decían aquellos compañeros que habían derrochado heroísmo. Perdimos por luchar contra nosotros mismos. Hay que evitarlo, no puede ser. No se puede ir tantas veces al mismo lugar a cometer el mismo error. Y entonces hablaba a la vez de clase y de humanidad, y eso me gustó muchísimo. Porque fíjense, yo insisto, y lo que quiero decirlo para ser muy breve, existe una inmensa acumulación cultural de resistencias y de rebeldías, una colosal acumulación cultural. Sí existe. No existía, hace un siglo no existía. Ya existía algo, pero lo que hay ahora es fruto del siglo XX y afectó a centenares de millones de personas de una manera u otra. Pero además,
Los capitalistas no pudieron simplemente liquidarla, han tenido que neutralizarla, han tenido que incorporar modos de vivir con ella y de desarmarnos a pesar de ella. La cuestión está entonces en apoderarnos desde esa acumulación cultural de todas las nuevas maneras, en que es imprescindible hacer política, hacer lucha social, e incluso hacer vida familiar y personal. Está muy difícil que si somos unos trogloditas en casa, seamos realmente unos revolucionarios fuera de casa. Pero por eso quiero decir que es bueno que se ha complicado todo, porque ahora sí, tan complicado que está, no nos va a quedar más remedio que vencer. No nos va a quedar más remedio que triunfar. Y por esto me gustó y le pedí que entrara a este barbudo, un poco canoso, que él también fue necio cuando hubo que hacerlo, y plantearnos cada uno de nuestra manera, cada uno al modo nuestro, pero sobre todo deponiendo lo más posible la manera nuestra individual para encontrar las maneras nuestras del colectivo. Es muy difícil, y no solo por ser intelectuales, eso es mentira. A los niños más pobres les enseñan el valor del dinero desde que son pequeñitos. Es decir, a ser egoísta. A tú me das, yo te doy, si no, no. Para sobrevivir. A nosotros nos lo han enseñado para trabajar. Tenemos que ser capaces, ya que estamos en una posición mucho mejor de las que tienen que ser egoístas para sobrevivir, de no ser egoístas. Y entonces es un camino que, claro, los intelectuales puede que sea, y yo creo que es más fácil que comprendamos. Por esto que yo incluí aquella cosa de Fray Beto, cuando él dice en el encuentro del mes pasado, que Gramsci veía cómo la gente humilde era capaz de vivenciarlo todo, pero no tenía mucha capacidad de análisis. Y entonces la gente intelectual era capaz de analizarlo todo, pero no tenía vivencia. Bueno, nada de esto es fácil, pero yo creo que es el único camino. El único camino es convertir a nuestro conocimiento y a nuestras sensibilidades en instrumentos que nos den felicidad luchando. Hay un viejo alemán que la hija le preguntó en una entrevista que le hizo. La muchachita no estaba en ninguno de los medios. Jacinto Granda no la descubrió. Pero ella le preguntó a su papá, que se llamaba Carlos Marx, para ti, ¿qué cosa es la felicidad? Y él le dijo, luchar. Es lo mismo que dice Fidel y lo mismo que tenemos nosotros que apoderarnos. Gracias. Alguien que no haya hablado, me disculpas, pero es que vamos a darle posibilidad a otro más que quiere decir algo. Bueno, mientras yo quería decir un pequeño detalle, es decir, yo creo que una de las cosas que nos convoca este libro y ese encuentro es a pensar. Creo que es importante, además de actuar, por supuesto, una de las mejores maneras de actuar es pensar, y pensar es una de las cosas más difíciles y más riesgosas que a veces se tiene que asumir, ¿verdad? Pensar. Y a mí entiendo perfectamente lo que se ha dicho haciendo las comparaciones de intelectual y no intelectual, pero siempre a veces siento que me molesta un poco, ¿no? En el sentido de que como concepto vale, pero hay enorme cantidad de ejemplos que demuestran lo contrario. El 90% yo diría, o un por ciento alto de todas las revoluciones o los momentos de transformación fundamental de los pueblos, ¿quiénes los han dirigido? ¿Qué fue Martín? Por ejemplo. Es decir, yo creo que esas cosas hay que tenerlas siempre muy claras, porque no es tan fácil escribir una página, no es tan fácil escribir un... Es decir, eso cuesta a veces mucho trabajo. Lo que no hay es que creerse que por esa razón, y estoy de acuerdo, eres superior. No, eso es falso. Pero hay que reconocer que hacerlo significa mucho para el que lo hace y para el que después va a leerlo. Y que si se mueve el pensamiento,
es a partir de que hay gente que se vende, claro que hay gente que se vende, no solo intelectuales, se venden de todo tipo. Lo que pasa es que el intelectual es más complicado cuando se vende, porque es un portador de pensamiento y es un generador de pensamiento. Ahí es más complicado. Pero de todas maneras creo que lo importante es efectivamente no tener prejuicio ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni hacia abajo, ni hacia arriba, que es en última instancia lo que nos está convocando este libro, que nos está convocando reuniones como esta. Más, bueno, si me lo permiten, yo también quisiera hacer un breve comentario. No a manera de conclusión, ni mucho menos. Las conclusiones las han hecho todos ustedes, el doctor Martínez Heredia, sino un comentario también sobre este libro y este diálogo de Fidel con intelectuales. Toda su vida Fidel ha sido un combatiente, un luchador, pero ha sido fundamentalmente, además de constructor, de guía, ha sido fundamentalmente un combatiente de las ideas y se ha concentrado en los últimos años en lo que él mismo llamó la batalla de ideas. Este diálogo con los intelectuales es un combate más dentro de esa batalla de ideas que Fidel ha estado librando y que va a seguir librando mientras tenga salud para ello, y esperamos que sea durante muchos años más. Fidel está convencido que la única manera de que la humanidad sobreviva es que seamos capaces de cambiar el mundo, y él mismo ha dicho que un mundo mejor es posible, y no solo es posible, sino que es además imprescindible. Nos ha dado un ejemplo extraordinario de cómo se combate en esta batalla de ideas, estudiando, informándonos, explicando, debatiendo, ganando conciencias. Cada conciencia que se gana es una victoria, es un triunfo obtenido en esta batalla. Pero sobre todo nos ha llamado siempre a actuar en consecuencia y a unirnos en la diversidad, unirnos en torno a las ideas básicas, a las ideas justas, a las ideas de justicia, de lucha por la justicia y por la felicidad, que en definitiva es lo que ha sido toda la historia de la humanidad. Dentro de 2, 3 siglos, ojalá menos tiempo, estoy seguro que las generaciones que vivan en ese futuro mirarán hacia atrás como nosotros analizamos hoy la historia de épocas pasadas y se asombrarán de que todavía en pleno siglo XXI, con los grandes adelantos tecnológicos, los hombres continúen matándose unos a otros en guerras de conquista por poder y por riqueza. Los hombres continúen acumulando algunos grandes riquezas y mucho poder, mientras la gran mayoría de la humanidad sigue viviendo en condiciones infrahumanas, si se quiere, y se asombrarán también de cómo en nombre de esa riqueza y de ese poder, un pequeño grupo de privilegiados puso al planeta al borde de la extinción. Parecería absolutamente irrazonable esta realidad que todavía vivimos hoy. Sin embargo, otra de las características principales de Fidel ha sido su optimismo y su confianza extraordinaria en que el futuro siempre será mejor que el pasado y que el presente. Los que tratan de desacreditar al comandante porque le temen a la fuerza de sus ideas, lo han presentado últimamente como un agorero de la desgracia y del fin de la humanidad, y nada más alejado de la verdad que eso. Fidel, alertándonos de los graves peligros que acechan a la humanidad,
peligros por la acumulación de armamento, por las grandes desigualdades, por la crisis alimentaria y sobre todo por la crisis medioambiental que amenaza literalmente con la destrucción del planeta, lo que hace es precisamente advertirnos sobre la necesidad de luchar contra eso y nos impregna de optimismo, repito, y de confianza en que el futuro siempre será mejor si luchamos sin descanso por mejorar el presente y el futuro. Entonces, este libro es, sin lugar a dudas, como dije al principio, una nueva arma que tenemos todos los ciudadanos del mundo, una nueva arma de ideas, de argumentos, para seguir luchando por ese futuro mejor que, como dije ya, como citando a Fidel, no solo es posible, sino absolutamente imprescindible. Yo les agradezco mucho la presencia, la participación a todos ustedes y especialmente al doctor. Y ahora los invito, por favor, a que brindemos por este encuentro y por un futuro mejor. Muchas gracias. Échale un ojito, ¿no? Y ahorita vamos a hacer una entrevista. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene? Pero sin sueño. Oye. Cuidado, perdón.
viejo, pero oye, es que estoy cansado de que me den versiones y más versiones. Ay, empieza diciendo esta forma es totalmente lo contrario de lo que la investigación que tú hiciste. Entonces, fíjate que tú me llamaste el sábado para decirte